Gloria a Dios. Buenos días a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Es un gusto tenerlos aquí, un gusto verlos. Y ya que hemos orado, amado hermano, hemos cantado, hemos adorado a través de los cánticos. Que Dios siga bendiciendo al hermano Henry, que le ha dado el talento no solamente para cantar, sino para escribir varias de las alabanzas que cantamos aquí, amado hermano. Dios le ha dado la bendición al hermano de escribirlas y pues que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros como tanto en él. Amén. Vamos a empezar una nueva serie esta semana, amado hermano, que créame de todo corazón, espero que Dios le ponga en su corazón, no se pierda ninguno de los temas. Porque esta serie, entre otras, amado hermano, estas enseñanzas fueron las que realmente nos abrieron la mente a entender quién realmente es Dios. Y por eso le hago la invitación que no se pierda ninguna de estas enseñanzas. Hoy la serie que vamos a empezar son los atributos de Dios. Los atributos de una persona, amado hermano, es que nos hacen conocer a la persona para ver quién realmente es esa persona. En los atributos está nuestro carácter, en los atributos está lo que realmente somos. Amén. Y la primera enseñanza, amado hermano, que vamos a tocar es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Y le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia y abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Hermano, muchos hermanos en Cristo no conocen ni siquiera qué quiere decir aceidad de Dios. Y esta es una doctrina, amado hermano, necesaria, porque cuando conocemos la aceidad de Dios, conocemos más a profundidad a Dios. Primero a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Y se la voy a pedir al hermano que la busque en la versión NBI, hermano, por favor, porque lo traduce más claro en lo que quiero decir. Cuando lo tengas, diga un fuerte amén, por favor. Va a ser una enseñanza, amado hermano, donde vamos a aprender. Y si tiene con qué apuntar, apunte. Y si tiene dudas, déjelas para el final. Y voy a hacer mi máximo esfuerzo para contestárselas bíblicamente. Pero vamos a dar un recorrido en toda la Biblia para darle las bases, amado hermano, el fundamento de que todo lo que vamos a hablar es la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Ahí, amado hermano, en estos dos versículos nos deja ver la aceidad de Dios. Dice que para nosotros no hay otro Dios, hay un solo Dios, que es el Padre. Y sabemos, porque acabamos de estudiar la serie de la Trinidad, que nosotros creemos en un solo Dios en tres personas. La unidad en Trinidad. Tres personas, un solo Dios que tienen la misma esencia. Esa es la Trinidad y fue la serie que estudiamos hasta la semana pasada con 4 temas. Ahora, amado hermano, aquí se nos dice que de Dios, amado hermano, procede todo. Todo. Y que solo tenemos un Señor por quien todo existe y por medio de Él vivimos. Dice la Biblia, amado hermano, que por la palabra de nuestro Señor Jesucristo subsiste todo. Todas las células de tu cuerpo, el aire, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, Dios las sostiene con su palabra. Dios, amado hermano, en su aceidad, Él tiene vida en sí mismo. Pero empecémonos preguntándonos qué es la aceidad. Y la aceidad es un término que viene de un vocablo latín, amado hermano, que es ace, con S de sapo, ace, que quiere decir en sí mismo o por sí mismo. Oye bien, Dios, amado hermano, viene de sí mismo y por sí mismo. Este atributo de Dios hace referencia al hecho de que Dios no depende de ninguna manera de su creación. Dios es autoexistente y Él no depende de nada ni de nadie. Y esto se trata la aceidad. Ahora, esto también se le conoce, amado hermano, este atributo de la aceidad se le conoce también como la independencia de Dios. Todo lo demás, amado hermano,
depende de Dios, pero Dios mismo, Él no depende de nada. Y cuando entendemos que Dios no depende de nada y que Dios subsiste en Él mismo, se nos van a ir quitando muchos pensamientos que hemos venido arrastrando, creyendo que Dios necesita de nosotros para ser Dios. La Biblia nos enseña, amado hermano, que nosotros necesitamos de Dios para todo. Pero Dios no necesita nada de nosotros para ser Dios. Aunque nos lo han enseñado, aunque nos lo han dicho muchas veces que Dios necesita cosas de nosotros. El término en latín, amado hermano, que Dios es el creador de todo, no es como lo que crean ahora. Digamos, aquel que es constructor, sabe de que puede construir algo, pero él empieza a construir en base ¿qué? De materiales que ya existen. Dios, amado hermano, hizo todo lo que usted ve con sus ojos de la nada. Y el término para eso es ex nihilo, que significa crear de la nada. Todo lo que el hombre puede crear, lo crea porque Dios ya le dio la materia prima para hacerlo. Porque la nada, amados hermanos, no crea nada. En la ciencia se dice, hay un término que se conoce como el Big Bang. ¿Lo han escuchado? Y el Big Bang quiere decir que todo el universo que nosotros conocemos se creó a partir de una explosión. O sea, no había nada y en una explosión se creó todo. Ahora, la pregunta que siempre se han hecho los científicos son, ¿qué causó esa explosión? Para que haya una reacción, ¿qué tiene que ver primero? Una acción. ¿Quién causó la acción? Dios, amado hermano, es la causa no causada. De ahí todo lo que nosotros vemos fue causado por Dios. La ciencia, amado hermano, puede debatir por años y todo aquel ateo científico que empiece a estudiar la creación seriamente se va a terminar convirtiendo al evangelio. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. No hay pruebas de que ellos puedan decir que la nada crea nada. No existe. Hubo un término que se llamó la teología de la creación espontánea. Y era que un hombre dice que pasó por donde había un charco de agua, amado hermano, y miraba el charco de agua ahí. Y él pasaba varios días por ahí, como al 5 días que pasó por ahí, vio que habían, ¿cómo le dicen? Sapitos, les decimos en Honduras, ¿cómo le dicen? Larvas, renacuajos. Y dijo, mira, ahí no había nada. Y se crearon los renacuajos. Ahora, en ese tiempo que salió esa teoría, amado hermano, no estaba tan avanzada la ciencia como ahora. Para que esos renacuajos hubieran nacido ahí, amado, ¿qué tuvo que haber pasado? Una rana tuvo que haber puesto huevecillos ahí. Ahora, los huevecillos no se miraban. Entonces, este hombre que hizo la teoría, amado hermano, que se llama la teoría de creación espontánea, él pasaba y miraba el charco y no miraba nada, pero después vio renacuajos. Lo que no vio fueron los huevecillos que había puesto una rana antes de esos renacuajos. ¿Por qué, amado hermano? Porque la nada no crea nada. Así de sencillo. La nada no crea nada y vamos a poner las bases bíblicas, amado hermano, de que Dios es independiente de toda su creación. Mira lo que dice Juan. Vamos a empezar con Juan, capítulo 1, verso 3. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tienen? Voy a ir despacio, amado hermano, para que lo busque, para que lo lea, para que esté bien seguro de lo que estamos hablando. Dice Juan, capítulo 1, verso 3. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Todo lo que nuestros preciosos ojos ven, amado hermano, lo creó Dios. Vamos a ver más adelante, amado hermano, que esta creación cuenta la gloria de Dios, según las palabras de Dios. Ahora, Dios ya era Dios antes de toda la creación. Él es el creador de todo. Y Salmos 92 lo dice. Mira lo que dice Salmos, capítulo 90, verso 2. Le voy a dar varios versículos para poner la base sobre vamos a ir en esta enseñanza. Salmos 92 dice, ¿lo tiene?
Libro de Salmos, capítulo 90, verso 2. Dice la palabra de Dios: desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Hermano, Dios creó, como le digo, de ex hilo, de la nada. Por eso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban antes de toda la creación. Y mucha gente dice, por eso Dios creó al ser humano, porque Dios se sentía solo. Pregunta, ¿Dios estaba solo? Hay una Trinidad en unidad, hermano. Nunca estuvo solo. Ahora, dice que Dios nos amó. Y dice, por eso nos creó, porque Él no tenía a quien amar. Pregunta, ¿cómo puede amar a alguien, tener amor a alguien, ser la fuente de amor a alguien, si no tiene a quien amar? ¿Es posible? No, Dios se amaba en la Trinidad. Dios amaba a su Hijo y Dios amaba al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y el Hijo amaban a Dios. O sea, Dios no nos creó por necesidad. Dios no nos creó porque estaba solo. Dios no nos creó porque necesitaba amar a alguien. No, aunque nos han enseñado algunos eso. Mira lo que dice Isaías 44, 24. Aquí nos habla de la seidad de Dios. Isaías 44, 24. Cuando lo tenga, diga amén. Isaías 44, 24. ¿Lo tiene? Veo gente hojeando. Vamos a esperar porque quiero que vayamos despacio, pero voy en pie. Isaías 44, 24 dice: así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor, que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? Nadie. Ahora, hermano, Dios no tiene un principio, Dios siempre ha sido. En un principio Dios creó los cielos y la tierra, pero ¿en qué principio? No sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente finita, gente que estamos encajados en el espacio y tiempo. Dios es infinito y Dios no está encajado en el espacio y tiempo. Para Dios, amado hermano, el pasado, el futuro, el pasado, el presente y el futuro están enfrente de Él. Ahora, como gente finita, ¿podemos entender eso? ¿Cómo podríamos entender que el pasado, el presente y el futuro los mira al mismo tiempo? Bueno, ese es Dios. Y nuestra mente finita no nos da para entender eso. Pero Dios siempre ha sido. Y si Dios era una Trinidad ahora, siempre ha sido una Trinidad. Lo vimos en la serie de la Trinidad. Entonces, Dios nos habla, esto nos habla de la seidad de Dios. Él no necesita a nadie, de los seres humanos, de los hombres, como lo veremos en toda esta enseñanza. Aunque nos han hecho creer que Dios nos necesita a nosotros. Nosotros, hermanos, amigos, necesitamos a Dios. Dios está completo en sí mismo, completo. A Dios no le hace falta nada y por eso es Dios. El mismo nombre que cantábamos hace poco, el mismo nombre con que Dios se le presenta en las Escrituras a Abraham, amados hermanos, o en Génesis 3, versículos 3 y 14, búsquelo. Génesis 3, 13, 14, creo que es a Moisés. No, Génesis 3, primero 13, 14. Deja ver, ok, ponga Éxodo 3, 13 y 14. Cuando lo tenga, diga amén, hermano. El mismo nombre con que Dios se le presenta a Moisés comunica la seidad de Dios. Cuando lo tenga, me dice, ¿lo tiene? Mira lo que dice. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les voy a responder? Éxodo 13, 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. Dice ¿lo tiene? Dice el 14. ¿Cómo se presenta? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, yo soy, amado hermano, se tradujo como Yahweh.
Ahora, a nosotros se nos tradujo como Jehová. Por eso, amado hermano, cuando los amigos testigos de Jehová dicen, nosotros somos la religión verdadera, porque somos los testigos de Jehová. Ni siquiera el nombre Jehová, amado hermano, está en el original. Ni siquiera el nombre. El nombre en el original ni siquiera se puede pronunciar porque son letras. Pero se tradujo como Yahweh, lo que cantábamos ahora. Ahora, ese nombre, amado hermano, nos dice muchísimas cosas. Nos comunica muchas cosas, muchas verdades. Por ejemplo, al decir Dios, yo soy, está diciendo soy eterno. Está diciendo yo existo, he existido y siempre voy a existir. Él es. Ahora, aquí hay una pregunta que para los de la iglesia, pues ya en una enseñanza se las he hecho y lo saben. Pero voy a dejar, espero que dejen que los amigos y hermanos nuevos respondan. Si yo les preguntara, ¿Dios existe? ¿Qué contestarían, hermanos? ¿Dios existe? ¿Sí o no? Sí. ¿Va? Muy seguro. Ahora, la respuesta es, ¿Dios existe? La pregunta es, ¿Dios existe? ¿Está bien hecha? No. Dios no existe. Dios es. Porque todo lo que existe ha sido creado. Entonces la palabra correcta es Dios es. Por eso Él se presenta y le dice a Moisés, ¿y quién le digo que me envió? Yo soy el que soy. Yo siempre he existido. Dile que el que siempre ha sido, ese te manda. Entonces, la pregunta, amado hermano, tiene que decir, ¿Dios existe? No, porque todo lo que existe es porque Dios lo creó. Pero a Dios nadie lo creó. Dios es. ¿Qué es? Dios. Y esto, amado hermano, causa mucho ruido en las personas. Pero realmente todo lo que usted mira que existe fue creado por Dios. O creado por los hombres. Pero a Dios nadie lo creó. Por eso Dios es. No existe. Porque todo lo que existe fue creado y Dios es el creador de todo. Otra cosa que podemos ver con el nombre de Dios, con el que se le presenta a Moisés, es que Dios es inmutable. Todos estos atributos, la eternidad de Dios, se va a ver en esta serie. La inmutabilidad de Dios se va a ver en esta serie. ¿Y por qué digo que Dios es inmutable? Él no cambia, Él siempre ha sido y siempre será. A Abraham se le presentó como el yo soy en Génesis 17:1. Mira cómo se le presenta a Dios en el principio a Abraham. Génesis 17:1. ¿Lo tiene? Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy. Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Ahora, estamos hablando en Génesis, amado. 2000 años más tarde, Juan presenta a Dios como el yo soy en Apocalipsis 1:8. Búsquelo. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. 2000 años más tarde, después de que le aparece a Abraham, Juan lo presenta como el mismo yo soy. Mira lo que dice. Yo soy el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir alfa y omega? Lo acaba de decir el hermano. El principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Ve la inmutabilidad de Dios? Dios no cambia, amados hermanos. Por eso las personas que creen que en el Antiguo Testamento era un Dios y en el Nuevo Testamento es otro Dios más bueno, están equivocados. Dios no tiene sombra de variación, Dios no puede cambiar. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana, y así será. Y es por eso la necesidad que tenemos de conocer al Dios de la Biblia, no al ídolo que muchos se han hecho. Un Dios conforme a su apetito, un Dios conforme a lo que ellos quieren que sea Dios. Han minimizado a Dios a la altura de un ser humano, cuando Dios no es así. Dios es, amado hermano, Dios es el Todopoderoso. Mira lo que dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Malaquías está atrás de Mateo, hermano. Eso es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, verso 6.
Aquí Dios se presenta como inmutable. ¿Lo tiene? Lo voy a leer. Yo soy el Señor. Ahí está de nuevo. Yo soy el Señor. ¿Qué dice? No cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. ¿Sabe por qué nosotros no hemos sido exterminados? Porque Dios no cambia. Y esos atributos los vamos a conocer en esta serie. Y esos atributos te van a hacer de cambiar la forma de pensar que tienes de Dios si tú no lo conoces realmente como Él es. Amado, Dios es el ser más poderoso y santo que existe. Nosotros no nos podemos comparar con Dios. Dios es lo más lindo y supremo que existe, porque Dios es y siempre será como es. Y lo vemos desde el Génesis, amado hermano, hasta Apocalipsis. ¿Cuántas Apocalipsis? Revelaciones del final del mundo. Dios no cambia, Dios es eterno porque Dios es autoexistente, Él existe en sí mismo. Dios no necesita nada externo, Él siempre ha sido y todo lo demás fue creado por Él. En definición, amado hermano, Dios no tiene creador, o sea, no es una criatura como usted y como yo. Por eso, amado hermano, cuando vemos evangelistas, pastores, contándole a Dios, cuando yo cuente 3, el Espíritu Santo va a bajar y se va a derramar. Imagínate, un insignificante hombre pecador contándole a Dios a la hora que tiene que bajar. Imagínate a Dios esperando que termine de contar 3 para salir corriendo. ¿Sabe por qué hacen ese tipo de doctrina, amado hermano? Porque no conocen al Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué hay gente que se sube atrás de un púlpito y empieza a contar chistes para que todo el mundo se esté riendo y gozándose? Porque no conoce al Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué hay gente que se sube atrás de un púlpito y empieza a hablarle mentira para hacerlo sentir bien? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Hermano, cuando usted conoce al Dios Todopoderoso, usted no puede venir a hacer chiste a la tarima. No puede. Dice que Juan, cuando vio a Jesús, amado hermano, cayó como muerto. Pero ahora se le cuenta a la 1, a las 2 y a las 3. Recibe. Eso se hace por ignorancia espiritual, amado hermano, y porque Dios tiene misericordia, no nos ha eliminado a todos. Dios es eterno y no cambia y tiene que ser acto existente, que no necesita nada externo y siempre ha sido, todo lo demás fue creado por Dios. Por eso le digo, en definición, Dios es el creador de todo. Dios subsiste en sí mismo. ¿Quiere verlo? Colosenses capítulo 1, verso 17. Cuando conoces al Dios de la Biblia, lo respetas, lo amas, tienes un temor reverente a Él. Cuando le hablo de temor, amado hermano, no es un temor de miedo, es un temor que dice, no, yo no puedo hacer esto porque le falta el respeto a Dios. Un hijo que es un buen hijo, jamás te va a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque tiene un temor reverente, no miedo a que le mates, sino que te ama y por ese amor te respeta. Colosenses capítulo 1, verso 17, ¿lo tiene? Dice, Él es el anterior a todas las cosas. Por medio de Él forma un todo coherente. Hermano, este mundo que nosotros miramos, la galaxia entera, los planetas, el sol, las estrellas, el mundo, la tierra, subsisten en Dios. O sea, están dentro de Dios. Fue creado por Él y para Él. Pero cuando Dios creó esto, amado hermano, lo crea para que usted y yo lo disfrutemos. Pero el mundo, amado hermano, las personas siempre van a ir queriendo ir en contra de Dios. Y como Dios, amado hermano, también es amor, pero también es justo, un día va a traer justicia a este mundo. Y todos aquellos que no quisieron tener nada que ver con Dios, bueno, Dios les va a dar gusto y los va a mandar al infierno. No porque Dios es malo, sino que fue porque era lo que quería la gente. No querían nada con Dios, querían estar fuera de Dios. Cuando conocemos los atributos de Dios, muchas de las doctrinas que hemos venido repitiendo con el tiempo y con todos estos años, nos damos cuenta o que son falsas, amado hermano, o que están fuera del contexto correcto. Y hoy vamos a ver un ejemplo. Cuando Dios creó el universo, no lo creó por necesidad, sino lo creó, dice la Biblia, para su propia gloria. Dios no tiene necesidad de nada. A mí me enseñaron que Dios necesitaba que le adoremos. A mí me enseñaron que Dios necesita que usted le cante.
Hermano, cántele, cántele, porque Dios está esperando. Dios no está esperando nada de nosotros, hermano. Decía la semana pasada, se muere un niño y le dice, hasta los mismos pastores le he oído, es que Dios necesitaba un angelito y por eso se llevó a tu hijo para que estuviera con él. Es mentira, hermano. Dios no necesita nada. Si Dios necesita un ángel, con el poder de su palabra hace 1,000,000. Hermano, tenemos que conocer al Dios de la Biblia, porque este Dios, el de la Biblia, es el que te va a juzgar. No el ídolo que te has hecho. Yo cuando pido, yo solo le pido y Él me tiene que dar. Mentira. Dios no está comprometido con su creación. Es su creación, amado hermano, que está comprometida con Él, porque nosotros le debemos a Él. Él no nos debe nada a nosotros. Y tenemos que tener claro estos puntos. Le voy a comprobar que Dios no necesita nada de nosotros. Porque a veces hablamos y dice, sí, pero mentira. Dios está esperando que le adoremos, que le demos, porque lo necesita. No, vamos a verlo bíblicamente. Palabras del apóstol Pablo, Hechos 17, capítulo 17, verso 24 y 25. Versión NBI, por favor, hermano. Mira lo que dice Pablo. Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25, versión NBI. Aquí Pablo, en el contexto, amado hermano, llega a Grecia y está hablando en el Areópago. Mira que todos los atenienses tienen un montón de dios, montones de ídolos. Y en lo que Pablo va caminando, mira que hay un altar al Dios desconocido. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, bueno, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen, es el que les vengo a presentar. Y les dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra, no vive. Oiga bien, para los que quieren hacer grandes templos, hay que tengan oro y todo. Dios no vive en los templos hechos de manos de hombre. ¿Sabes dónde vive Dios? En tu corazón. Ahí es donde habita. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Es bueno tener un templo grande y bonito por comodidad? ¿Para nosotros? Sí, para nosotros, no para Él. Nosotros somos piedras vivas que edificamos el verdadero templo de Dios, la iglesia invisible, la que está en todo el mundo, lo universal. Formamos ese templo. Dice, el Dios, vuelvo a poner 24, hermano, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Ni se deja, ponga atención aquí para el que le enseñaron que Dios te necesita. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Porque por el contrario, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué diferencia el Dios de la Biblia con el que nos enseñan, va? El que está esperando ahí afuera de la puerta, que le abras. Hermano, tenemos un Dios todopoderoso. Todopoderoso. No hay nadie más que nuestro Dios. ¿Y por qué no necesita nada externo Dios? Por su aceidad. Porque Él subsiste en sí mismo. Él es todo. Él tiene vida en sí mismo. Mira cómo lo vemos en Juan capítulo 5, 26. Dios tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5 verso 26. Juan capítulo 5 verso 26. Cuando lo tenga dígame amén. Si no, nos puede seguir en la pantalla también, hermano. Quiero ir despacio, pero no muy despacio porque nos vamos a alargar mucho. Entonces voy leyendo. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, que tenga vida en sí mismo, ¿cómo se llama? Aceidad. Es el principio de la aceidad. Porque así como Dios el Padre tiene vida en sí mismo, dice Jesús, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Hermano, ¿se acuerdan cuando hay gente que dice, es que mataron a Jesús? Los romanos mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo pongo mi vida, o yo doy mi vida, ¿por qué? Porque yo la puedo volver a tomar. Eso es la aceidad de Dios. Y en la segunda persona de la Trinidad, amado hermano, Dios encarnado en el Hijo, Dios es como el Padre. Dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, yo también. Por eso Jesús dijo, yo doy mi vida porque la puedo volver a tomar. Dios, hermano, es el único ser que siempre da y que no recibe porque Él nunca necesita nada.
Espérame, hermano. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Por qué lo adoramos? Bueno, lo adoramos porque le damos la gracia, lo adoramos porque Él es digno de toda adoración, porque Él merece que lo adoremos, no porque lo necesita, sino porque es Dios. Ahora, ¿a quién beneficia, adorar a Dios? ¿A Él o a nosotros? A nosotros, hermano. Tu aire que respiras, tu oxígeno que respiras, todo te lo da Dios. Y es por esa razón que lo adoramos. Nosotros lo necesitamos a Él, hermano. Dios nunca ha necesitado nada de nadie porque Él subsiste en sí mismo. Él es independiente de todas las cosas. Nosotros somos independientes de todo en Él. Pero Él no es dependiente de nada. Dios, amado hermano, es la fuente de vida. Dios es el que le da vida a todo lo creado, a los animales, a las personas, a las bacterias. Todo lo creado subsiste en Dios. Todo fue hecho por Él, para Él y en Él, dice la palabra de Dios. ¿Se imagina el Dios tan grande que tenemos, amado hermano? Ahora, le estoy hablando de la seidad de Dios, le estoy hablando que Él es la fuente de vida, le estoy hablando que Él es todopoderoso. Ahora, váyaselo imaginando como se lo habían presentado antes. Un rogón que te ruega a ti. Y mira si tiene lógica esa enseñanza. A eso se le llama seidad. Cuando nosotros estábamos muertos, amado hermano, Él nos dio vida. Él nos da todo lo que necesitamos para vivir. Él nos da el oxígeno, Él nos da el agua, Él nos da la comida. Todo lo que necesitamos, Dios nos lo da. ¿Y qué le podemos dar nosotros a Dios a cambio? Adoración, y porque la necesitamos nosotros, no porque la necesita Él. Todo lo que nosotros le podemos dar es porque entendimos quién es Dios, porque Él es el que es la vida. Nada lo necesita porque Él subsiste por sí mismo, porque Él es la fuente de vida, y a eso se le llama aceidad. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, y por eso le adoramos. Hermano, solo los que tienen vida nueva le pueden adorar a Dios. Los únicos. Los que tienen vida nueva, porque si no tenemos vida nueva, es imposible adorarlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos están muertos en sus delitos y pecados. El hombre no busca a Dios, es imposible, porque un muerto no puede hacer nada. Es Dios quien busca al hombre, y lo vamos a ver hoy. Dios creó todo y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe por qué fue? Por amor, no por necesidad, por amor. La seidad de Dios nos asegura que su autonomía es absoluta. Solo Él decide qué hacer y nada puede frustrar su propósito y sus planes. Por eso que te dice, Dios ya dijo que te va a pasar algo, pero usted cámbiele los planes a Dios. No funciona así, hermano. Ya dimos ejemplo del artista el cantante que falleció. Todos los cristianos se unieron en oración, todos los cristianos decretaron, cancelaron el cáncer de ese hombre. ¿Y qué pasó al final? Se murió. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Y tenemos que entender eso. Dios, amado hermano, va a cumplir lo que promete. Dios va a cumplir su propósito. Dios, todo lo que predice sucederá. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque todo lo que han dicho aquí, amado hermano, se ha cumplido hasta el día de hoy. Dice Dios que ni una tilde va a pasar antes de que Él venga. Todo se tiene que cumplir. Mira lo que dice Isaías 46:10, hablando de la soberanía de Dios, enfatizando la seidad de Dios. Isaías 46:10. Isaías capítulo 46, verso 10. ¿Lo tiene? Libro de Isaías, capítulo 46, verso 10. Dice Dios, para aquellos que creen que la oración le dobla o le tuerce el brazo a Dios para cambiar sus planes, es imposible, hermano.
Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Se imagina, amado? Todo lo que Dios dice, se hace. Todo lo que Dios desea, se cumple. Y vaya uniendo todo esto, amado hermano, con todas las enseñanzas. Y al final de esta serie, amado hermano, usted va a decir, wow, realmente hoy conozco a Dios. Porque nos van a quitar un montón de cosas raras que hemos venido arrastrando, amado hermano. Aquí Dios enfatiza su aceidad y su soberanía. Cristo, amado, siendo Dios encarnado, compartió esa aceidad con el Padre. Juan 8:58. Para los amigos testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios, mira lo que dice Juan 8:58. Cristo se presenta como el Dios eterno también, amado hermano, aunque los religiosos no lo quisieron ver. Dice, Jesús afirmó, ¿lo tiene? Jesús afirmó, les aseguro que antes que Abraham naciera, ¿qué dice? Yo soy. ¿Cómo se le presentó Dios en la zarza a Moisés? Yo soy. Cristo dice, les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Sabe qué le dijeron los religiosos? Todavía no tiene 50 años. Si sigue leyendo ahí su versículo, todavía no tiene 50 años y dice que era antes de Abraham. Ahora, ¿sabe lo que quisieron hacerle a Jesús, amado hermano? El hombre más santo que caminó en la tierra, aquel que no conoció pecado, aquel que predicó de amor. Verso 59, hermano, por favor, mira. Entonces los judíos, porque entendieron cuando Jesús dijo, yo soy, ellos entendieron, este se está haciendo Dios, este se está haciendo como Dios, y para ellos era una blasfemia. Y mira lo que dice, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Pero le digo, amado hermano, la gente dice, ¿quién le va a querer hacer algo a alguien que no hace nada? ¿Ah? Bueno, Cristo sanaba a las personas. Cristo liberaba, amado hermano, a los cautivos. Cristo le devolvió la vista a los ciegos, le compuso la lengua a los mudos para que pudieran hablar. Los cojos caminaban. Y por eso lo quisieron matar. Lo querían agarrar a pedradas. Hay muchos que dicen también, amado hermano, Jesús nunca dijo que era Dios. Vi en algo en Discovery donde decía, Jesús fue un hombre común y corriente, él jamás dijo que era Dios. Ya vimos que sí, pero vamos a ver uno más. Juan 18, del 4 al 6. Las escrituras, amado hermano, enseñan que Jesús era Dios encarnado. Juan 18, del 4 al 6. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan 18, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. ¿Quién es el único que puede saber el futuro? Dios. Entonces Jesús es Dios. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Ese atributo se llama omnisciencia. También lo vamos a estudiar. Le salió al encuentro a quien buscaban y preguntó. A Jesús preguntó a quién buscaban y le contestaron a Jesús de Nazaret. Contestaron. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Nuevamente, yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Y mira lo que pasa cuando Jesús dice quién es. Cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás y ¿qué dice? Se desplomaron. Cayeron como muertos, amados. Cuando Jesús dijo yo soy, es Dios. Ahora la gente te dice que ellos hablan con Dios. Y tranquilo, como amigos. No, el Señor me dijo esta mañana, me estaba lavando los dientes y hablando con Dios le decía, tranquilo, como que Dios es cualquiera. Jesús solo dijo, yo soy, pum, se cayeron. Ese es el Dios de la Biblia, no el inventado. Cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Verso 7, hermano, por favor. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. 8. Jesús contestó, ya dije. ¿Qué dijo? Yo soy. Vuelve a decir que Él es Dios. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
Hermano, la Biblia sí dice que Jesús era Dios. Jesús él mismo dijo que él era Dios. Pero también Jesús dijo que él no hacía su voluntad, sino solo la voluntad del Padre que él lo envió. Hay unos que dicen, Dios quiere que le demos la gloria, como si Dios necesita que le manifestemos que él necesita la gloria. Su propia gloria, amado hermano, la creación la cuenta. Mira que dice Salmo 119:1. Sé que muchos se saben ese salmo. Dice Salmos 19:1, los cielos cuentan su gloria. ¿Tú crees que te necesita? Ay, hermano, es que si yo no predico, la gente se va a perder. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes no predican, ¿quién va a predicar? Es el Dios de la Biblia, hermano, el Todopoderoso. Si nosotros no predicamos que tenemos que hacerlo, las piedras van a predicar por nosotros. Pero los que se van a salvar porque Él ya lo dijo. Y ninguno de sus propósitos pueden ser frustrados. Ninguno. Denle un aplauso a Dios. Gloria a su nombre. Dice Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión proclama las obras de su mano. Por eso, amado hermano, los ateos son falsos. Porque cuando ellos no pueden explicar la creación tan hermosa, este mundo tan hermoso donde vivimos, que estamos arruinando, eso sería suficiente para creer en Dios. Los cielos cuentan su gloria. ¿Saben quiénes son los únicos que no pueden ver la gloria de Dios? Los ciegos. Los ciegos no pueden ver la gloria de Dios, y no estoy hablando de los no videntes. Estoy hablando de aquellos que dice la Biblia, amado hermano, que Satanás les tiene tapados los ojos, le tiene velados los ojos. Solo un ciego no puede ver que Dios es Dios. Y lo vamos a ver. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Solo los que no han nacido de nuevo, los que no han nacido de Dios, el diablo los sigue manteniendo ciegos y no les permite ver la gloria de Dios. ¿Lo tiene? Y mire, cuando escriba a Dios, escriba con los D mayúsculas, si es el Dios verdadero. Porque cuando usted escribe Dios con D minúscula, está hablando de Satanás. Mira lo que dice: el Dios de este mundo, D minúscula, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Usted tiene que ver la gloria de Dios, hermano. Solo un ciego espiritual no puede verlo. Solo aquel que no ha nacido de nuevo no puede ver la majestad y la gloria de nuestro Señor. Él es desconocimiento. Él es el conocimiento de todo lo que existe, amados hermanos. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia evangélica hoy en día es el desconocimiento de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Hermano, muchos de nosotros nunca hemos recibido, y hemos pasado años en las iglesias, y nunca hemos recibido la doctrina de los atributos de Dios. Nunca nos la enseñan. Y si no nos enseñan al Dios que decimos servirle, ¿cómo lo vamos a conocer? Dios no solo son historias bíblicas, hermano. Las historias bíblicas son bonitas, pero Dios es más profundo que eso. Tenemos que estudiar a Dios en sus atributos para poder conocer su carácter. Y en los atributos encontramos el carácter. El mundo y lo que hay en el mundo nos dicen quién es Dios, como dice Romanos 1:20 también. Mira, es que no hay excusa, amado hermano. El que se pierde porque es hijo del diablo, no porque Dios no le quiere que venga la luz. Dice la palabra de Dios, Dios manda a todos los hombres en todos lados que se arrepientan. Ese es un mandato. Romanos 1:20 también nos dice lo mismo. Mira, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, estos atributos que vamos a estudiar, son los atributos no comunicables de Dios. ¿Qué quiere decir no comunicables? Son los que nosotros no tenemos. Aquí nosotros no tenemos aceidad. Nosotros no sobrevivimos por nosotros mismos. Nosotros subsistimos por Dios. Nosotros, amado hermano, no somos eternos. Ese es otro atributo que no es comunicable de Dios. Nosotros no somos inmutables. Muchos en la mañana se han de ver enojados por algo. Y no es que sea profeta, hermano. Aquí hay varias gente y algunos se tuvo que haber enojado. No es que sea profeta y Dios me está hablando. No. Algunos, el que se enojó dijo, wow, Dios le habla.
No es lógica. Si alguien se enojó esta mañana y ahorita está sentado tranquilo, ¿qué quiere decir eso? Que no es inmutable, ya cambió. Ayer se acostaron de una forma y hoy se levantaron de otra. Nadie tiene ese atributo de inmutabilidad. Dios no cambia, hermano. Dios sigue siendo el mismo siempre. Y esa es la bendición de tener un Dios así, amado hermano. Pero también Dios se revela, amado hermano, no solo en su creación, como dice aquí, sino que también Dios se revela a través del canon bíblico. Por eso nosotros estudiamos la Biblia, porque cuando nosotros estudiamos las Escrituras, amado hermano, y estamos estudiando, los que estudian con diligencia, vemos que Dios a través de las Escrituras, aparte que se revela, nos ilumina. ¿Cuántos han leído un versículo que lo han leído muchas veces, pero llega un momento que lo vuelven a leer y dice, ya lo entendí? Wow, nunca había visto esto en la Biblia. ¿Les ha pasado? Porque Dios se revela en la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, no va a conocer a Dios, hermano. Si a usted le gusta mucho el baile y la gritadera, está bien, pero no va a conocer a Dios. Como se conoce a Dios estudiando la palabra de Dios y estudiándola con diligencia. Por eso, amado hermano, cuando usted encuentra a alguien, eso es una llenura tremenda y uno dice, wow, ahora sí entendí esto. Y se lo quiere andar diciendo a todo el mundo. ¿Ya entendiste tal versículo? Porque no quiere decir eso que creías vos. ¿Ya ha pasado? Eso es cuando Dios nos ilumina, amado hermano, a través de su bendita palabra. Pero no conocer las Escrituras, muchos han hecho una caricatura del Dios de la Biblia, o más triste, adoran un ídolo, amado hermano, un Dios que está para hacer lo que ellos quieren. Tienes problemas, ven a Dios y se te arregla. Necesitas dinero, ven a Dios y Él te va a dar dinero. No tienes esposa, ayuna a Dios y Él te va a dar una esposa. Ese no es el Dios de la Biblia. Además, nunca ayune para pedir cosas materiales. ¿Sabe lo que tiene que hacer si quiere cosas materiales? Mateo 6:33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Va a venir por añadidura. ¿Te manda a ayunar por una esposa, por casa, por carro? No. Pero tristemente también nos enseñaban eso, hermano. Pero cuando leemos y estudiamos los atributos de Dios, amado hermano, eso cambia. Ahora, ¿por qué somos ignorantes? Bíblicamente hablando. Mira lo que dice Oseas 4:6. Búsquelo, por favor, o sígame ahí. Oseas está atrás de Mateo, de Zacarías, y vienen varios profetas menores y ahí está Oseas. Oseas 4:6, si no, mírenlo en la pizarra, hermano. Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Por qué mucha gente ha sido abusada en el evangelio, ha sido estafada, ha sido explotada? Todo lo que le ha pasado por nuestra propia culpa. Mira lo que dice Oseas. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido, ¿qué? Destruido. Mire, hay gente que ha estado en iglesias donde lo han usado, manipulado, robado, estafado, de todo. Y sale de ese lugar y sale enojado con Dios. No, que para qué la iglesia todos son sinvergüenza, todos los pastores son ladrones. No juzgue a todos por un par de hipócritas, hermano. No todos somos ladrones. No todos estamos atrás de un púlpito dirigiendo una iglesia por beneficio propio. Como les digo siempre, aquí nadie cobra ni nadie recibe ofrendas. Nadie, esto es por amor, por agradecimiento al Dios de la Biblia. Dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y los pastores que no enseñan correctamente tienen un problema. Y los padres que no instruyen a los niños en el camino de Dios tienen un problema. Mira lo que dice, puesto que rechazaste el conocimiento, aquí está el conocimiento. Yo también te rechazo como mi sacerdote, ya seas papá o ya seas pastor. Yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste, ¿de qué? De la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Hermano, el Dios de la Biblia es serio. Y si usted lo conoce, lo va a empezar a amar como nunca lo ha amado. ¿Por qué? Porque va a reconocer quién es usted y quién es Él. ¿Ah? Eso es lo que marca la diferencia. Entendamos esto, hermano. Dios es soberano del universo. Dios no es un viejito que necesita nuestra adoración, nuestro sacrificio o nuestras ofrendas para poder sentirse satisfecho y feliz. No, ese no es el Dios de la Biblia. En la divina Trinidad, Dios está completo.
Dios ha amado siempre porque siempre ha tenido al Hijo y al Espíritu Santo. Dios está completo en Él. El problema es la mala enseñanza. Muchos predican, que esto lo hemos oído en todos lados, que Dios, en la persona de Jesús, es un caballero. ¿A cuánto le han enseñado eso? Hermano, Dios es un caballero. Dios no puede hacer, en la persona de Jesús, Dios no puede hacer nada si tú no se lo permites. ¿Lo he escuchado? Mira esta imagen, hermano. Esta imagen es impactante, la verdad, porque así presentan al Dios Todopoderoso. Vamos a ver si la tiene, hermano. Apocalipsis 3:20. Ahí está Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Tocando la puerta. Y si el hombre pecador, sucio, no le abre, él no puede hacer nada. Oiga bien, hermano. Apocalipsis 3:20, si usted lee los contextos, por eso es tan importante saber los contextos. Si usted lee los contextos, Jesús le habla a Juan y le dice, escribe a los ángeles de las iglesias. Son las 7 cartas a la iglesia de Asia. Lo que Jesús va a decir, ¿para quién es? ¿Para inconversos o para cristianos? ¿Para quién? Son cartas que manda Jesús a las iglesias. ¿Qué se supone que hay en las iglesias? ¿Mundanos o cristianos? Cristianos. Entonces, ¿la carta para quién es? Para cristianos. ¿Para qué usamos eso? ¿O usábamos eso? ¿O para qué usa todavía la gente este versículo? Para decirle a los inconversos que se conviertan y que Jesús está a la puerta tocando. Y otros hasta lo exageran. Él tiene frío, está mojando porque está lloviendo. Y si tú lo dejas entrar, ¿te imaginas a tu Dios todopoderoso que tiene aceidad en sí mismo, que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, rogándote? ¿Tiene lógica que el Dios del universo te ruegue a ti? No te ruega ni tu viejo. Te va a estar rogando Dios. Hermano, nos da risa, amado hermano, pero la verdad que eso es lo que nos enseñan. Nos presentan a un Dios que no es el bíblico. Se presenta en la vida de los pecadores Jesús rogándoles para que le abran la puerta de su corazón, y usan ese texto. El texto no está hablando de mundanos, está hablando de cristianos. Una iglesia que estaba tan tranquila que ya no les importaba lo que decía Dios. Les dice, oigan, déjenme entrar, esto es mío. Si usted no me dejan entrar, ustedes no van a estar bien nunca. Pero déjenme entrar porque esto es mío y lo tenemos que dejar entrar. ¿Qué dice Hebreos, hermano? El hijo que se descarrila, ¿qué va a pasar? ¿Dios lo va a dejar así? Todo el que Dios agarra por hijo, azota y corrige. Dios los está corrigiendo en las cartas. Solo escapan 2 iglesias. De ahí a todos son cartas de corrección. No es para los mundanos ni para evangelizar. Si tú lo hacías o lo estabas haciendo, ya no lo hagas. Lee todo el capítulo y te vas a dar cuenta. Así, aquí no está hablando de esto. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Y dice, ya ves, hermano, aquí dice. Y como aquí ya vemos más de 2 o 3, aquí está Dios. Hermano, ahí está hablando del perdón. No está hablando que si hay poquito, tirémonos esa de la vieja confiable. No, está hablando del perdón. Donde 2 llevas testigos, 2 o 3 están reunidos, ahí está Dios. Dios es omnipresente. Pero repetimos esto y lo enseñamos igual que lo enseñaron. Y muchas veces sin ir a la Biblia para comprobar que lo que estamos diciendo está en el contexto correcto o es verdadero. Es tu obligación, es mi obligación. ¿Qué decía Oseas? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El hecho de estar aquí, amados hermanos, es porque queremos, se nos ha abierto la mente y Dios nos ha traído para que lo conozcamos más a Él, para que avancemos en el camino de su palabra, amados hermanos. Si Jesús es el Dios, si Jesús que es Dios le pide permiso, esto quiere decir que la salvación no solo depende de Dios, sino Dios está siempre a la expensa de la decisión que tomen los pecadores, si le permiten entrar a su vida o no. Ahora, la Biblia dice, amado hermano, que Dios no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie.
Con nadie. Es decir, los pecadores deciden si Dios Todopoderoso manifestado en la persona de Jesús lo salva o no. O sea que la última palabra en la salvación, ¿quién la tendría si ese versículo lo usamos así? ¿Dios o el hombre? El hombre. ¿Y qué dice la Biblia? La salvación viene ¿de quién? De Jehová. O sea, hay un error ahí gigante. ¿Se puede ver? Hay un error gigante. Esta falsa doctrina está en contra de la seidad de Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir que la gloria no es solo de Dios, sino también del hombre. Y esto es una distorsión de la verdad bíblica. Vamos a poner ejemplos, amado hermano, donde te voy a comprobar que eso es mentira. Porque si lo hablo y no te digo dónde dice la Biblia que eso es mentira, pues te va a decir igual. Ahora, dice que Dios escogió un hombre, que ese hombre ahora es conocido como el padre de la fe. ¿De quién estoy hablando? De Abraham. Dios se le presenta a Abraham y le dice: sal fuera de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Salió fuera. Luego nos encontramos que Moisés anda criando las ovejas de Yetro y se le aparece Dios en la zarza y le dice: vas a ir a Egipto y vas a liberar a mi pueblo. Y le pone un montón de excusas, pero va. Luego nos encontramos a Pablo camino a Damasco y dice que se le aparece Jesús en una gran luz, se cae, no sé si de caballo, de yegua, de mula, de burro, de donde se haya caído, se iba a pie, pero cayó. Y cuando Pablo le contesta, le dice: ¿qué le dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? La palabra ahí es curios, el Señor, el Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe qué contestó Pablo después? ¿Qué quieres que haga, Señor? Jesús va caminando y mira a Pedro y a Andrés, su hermano, y le dice: ustedes son pescadores, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme. Juan y Jacobo, síganme. Mateo estaba cobrando impuestos y le dijo: sígueme. ¿Qué hicieron? Pregunta, pueblo de Dios, ¿a cuál de estos le pidió permiso? A ninguno. A ninguno, hermano. Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Dios no te necesita a ti para nada. Tú necesitas y yo necesito a Dios para todo, hermano. Ese es el verdadero Dios. Ese es el Dios que adoramos en la puerta estrecha, amado hermano. Déjelo fuerte que es para Él. Mira lo que dice Efesios, si todavía te queda duda. Efesios 1, capítulo 1, versos del 4 al 8. Dios no tiene necesidad de nosotros, hermanos. Somos nosotros que necesitamos a Dios, créamelo. Esto de la salvación no depende del hombre para nada, amado hermano. Mira lo que dice Efesios 1, 4, ¿qué dije? Al 8. Aquí te va a quedar más claro. Dice, Dios, ¿qué dice? Nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad, sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según lo que yo haga. No, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracias que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia en toda la sabiduría e entendimiento. Ya te quitó la vela el Señor, puedes ver esto. Ahora, ¿desde cuándo pasó eso que dijo Dios? ¿Qué hizo Dios, según Efesios? Desde antes de la creación del mundo. Te pregunto, ¿te preguntó? No. Eso habla de la seidad de Dios, amado hermano. Eso habla de la soberanía de Dios. Dios no depende del hombre. Dios no depende de ninguno de nosotros. Y vamos a verlo en la Biblia también. Mira lo que dice Romanos, capítulo 9, versículos 15 al 24. Y esto
Te va a volar el cerebro también, hermano. Romanos 9, del 15 al 24. Búsquelo, por favor. Para los que dicen que si ellos no quieren, no se puede. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Lo tiene? Romanos, capítulo 9, verso 15 al 24. ¿Lo tiene? Mira, es un hecho que a Moisés le dice: tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo. ¿Qué dice? Humano, del hombre, sino de quién? De la misericordia de Dios. Porque la escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Porque es la pregunta. Si yo no tengo elección, ¿por qué me echa la culpa? Todavía nos echa la culpa a Dios. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para uso especial y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo entre los judíos, sino también entre los hondureños, mexicanos, salvadoreños, peruanos, colombianos, estadounidenses, de todos lados. ¿Y por qué los escogió y los llamó? Porque Él quiso. Cuando estudiemos el atributo de la soberanía, vamos a explicar todo esto a profundidad, hermano. Así que las preguntas, espérense al atributo de la soberanía. Aquí se les voy a explicar todo eso bien claro. ¿Ese Dios se parece al que te conoces tú? El que dice: ¿y qué si yo quiero hacer esto? ¿Cuál es el problema? No, ese no es Dios. Dios es amor. Y ahí se acaba el Dios de ellos. No, hermano, ese es el Dios de la Biblia. ¿Ah? Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, con lo que Él quiere, hermanos. Ahora, es duro creer eso, sí, lo entendemos, no. Pero Él sabe por qué hace las cosas. Y el hecho que nosotros estemos aquí, amado hermano, es porque Dios nos trajo. Muchas veces decimos: no, yo ya me había cansado de andar en toda la... y voy a ir a la puerta estrecha, porque yo quiero. No, es porque Dios te trajo. Es lo que dice la Biblia. Es porque Dios te trajo, y te lo voy a comprobar bíblicamente ahorita. Dice: tenemos que entender que la cruz, amado hermano, no presenta a un pobre hombre que murió lleno de golpes, de llagas y avergonzado. Al contrario, la cruz refleja nuestra gran necesidad de un Salvador, y uno no cualquiera, sino uno todo suficiente, que tomó nuestra necesidad y fue capaz de vencer nuestra oposición. Hermano, nosotros estamos en contra de Dios, y aún estando en contra de Dios, Dios nos convenció de traernos. ¿Por qué? Porque nos dio el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nos pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Por el glorioso evangelio de Jesucristo, y porque Él nos regaló fe. Porque la fe ni siquiera es de nosotros, dice Efesios, que es un don de Dios. Toda la salvación, amado hermano, viene de Jehová. Ahora, lo siento si perdiste, ¿cómo se llama? Protagonismo, ¿no? Porque como hombres nos gusta tener protagonismo, ser partícipe, copartícipe de la salvación. Pero es mentira, no podemos hacer nada.
porque un muerto nada es, dice la palabra. Dios es todo suficiente, autoexistente. Dios nos creó por su propia bondad y para su propia gloria, siendo nosotros, amado hermano, los que nos beneficiamos de su misericordia y de su gracia. Mire, para los que dicen, yo andaba buscando a Dios y yo busqué a Dios. Era lo que dice Romanos 5:8. Este lo saben muchos de memoria. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. ¿Por qué decimos que Dios es amor y por qué decimos que tú no lo andabas buscando? Porque la Biblia lo dice. ¿Lo tiene? Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Mano, tú estabas muerto y Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Nosotros. Los que vamos a ser traídos, dice la palabra, arrastrados por el poder de Dios a Cristo. Y todo el que viene a Cristo, amado hermano, la palabra dice que Él no echa fuera a ninguno. A ninguno. Es más, hermanos, ¿saben por qué amamos a Dios según la Biblia? Para aquellos que dicen, no, es que yo. Paren yo. ¿Por qué amamos a Dios? Te pregunto entonces, ¿tú lo andabas buscando o Él te amó sin que lo amaras? La Biblia es clara. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿De qué podemos presumir, hermano? ¿De mi título de teología? ¿De que soy un gran escatólogo? ¿Que mi homilética es la mejor? ¿De qué puedo presumir si Dios hizo todo por mí? De nada. ¿A qué nos lleva esto? A una adoración genuina, dándole toda la gloria, la honra al único que realmente se la merece, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Cuando conocemos a Dios y sus atributos, amado hermano, nos damos cuenta de que nosotros no somos nada y que Él es todo. Y aquí les hago una pregunta, ya estamos terminando. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nada. Nada, y esa es la seidad, que es el autosuficiente y este solo atributo nos tiene que llevar a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él nos da todo. Debido a la seidad de Dios podemos depender de Él como el único independiente y capaz de salvar, proteger, guardar a aquellos que confiamos en Él. Nuestra salvación, amado hermano, si es genuina, está asegurada. Aquellos que Dios predestinó para salvación vendrán a Cristo y nada lo puede impedir. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Juan 6:37 al 39. Vamos a leer 2 versículos más y terminamos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 37 al 39. Nada puede impedir que te salves si Dios te predestinó para hacerlo. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Todos los que el Padre me da, ok, ¿es Dios que se los da o nosotros mismos? Según la Biblia, Dios dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, ¿qué dice? No lo rechazo. Porque he bajado del cielo no he bajado del cielo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad de Dios. Grábate esto. Del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me da o me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Te pregunto, si Dios te eligió y te predestinó desde antes de la creación del mundo, y Dios te llevó a Cristo, y Cristo te pierde porque no te pudo guardar en la salvación, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de Cristo? Porque el Padre, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que de los que Él envía, no pierda ninguno. Y si te pierdes, si Dios te envía, ¿de quién es la culpa? De Cristo. Ahora, ¿Cristo es Dios o no es Dios? Entonces no te puede perder. Cristo no te puede perder, porque la voluntad del Padre es que Cristo te resucite
el día postrero, el día final. Si Dios te trajo al Hijo, el Hijo te va a guardar. Aquel que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Cristo. Como le digo, vamos a profundizar de esto, amado hermano, en la soberanía. Estamos hablando de la seidad. Pero en la soberanía va a quedar muchísimo más claro esto. Si entendemos la doctrina bíblica de la seidad de Dios, nos mantendremos alejados del error, creyéndonos más que otros, creyéndonos que Dios nos necesita, creyéndonos que si no hacemos algo nosotros por Dios, nadie se puede convertir. Dijo la viejita. No. Vamos a alejarnos del error de pensar que Dios es como nosotros, que tenemos necesidades y que nos cansamos. Mire, hermano, Dios no tiene necesidad de nada. Dios no se cansa. Él siempre será suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Y hay un salmo que lo expresa bien claro, hermano. Salmo 23:1. ¿Cuántos lo saben? ¿Ah? Sí, lo saben, pero no se saben el versículo y el capítulo, hermano. Salmo 23:1. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. El Dios que nos puede guardar de una vez y para siempre. Dele un fuerte aplauso a su Dios, hermano. Así, amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí el primer tema de nuestra serie, los atributos de Dios, la seidad, y vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Como le digo, hay cosas que todavía te hacen ruido, espérate a ver los demás atributos y al final vas a quedar sin duda. Te pido en el nombre de Jesús que trates de venir a toda la serie, porque si pierdes un atributo, después vas a estar diciendo, ¿y de qué están hablando? Amén. Así que espero verlo aquí todos los domingos, hermanos, para que estudiemos juntos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por tu gracia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los hombres, mujeres y niños que están en este lugar. Te pido, Padre, que si alguien está falto de conocimiento, te lo pida porque tú eres dador de todas las cosas, Señor. Y tú lo das en abundancia, Padre precioso. Te pido, Padre, que prepares los corazones, Señor, en toda esta serie de enseñanzas que vamos a tener. Y que la semilla, Padre, caiga en buena tierra. Y que dé fruto, Padre, al 30, al 90 y al 100 por uno, Señor. Estamos necesitados de ti y lo declaramos, Padre. Eso es algo que sí podemos declarar porque es verdad. Cada día te necesitamos más, Señor. Cada día, Padre, estamos más sedientos de ti. Somos como dice aquel canto, Padre, como un animal que brama por agua en el desierto, Señor. Así está nuestro espíritu sediento de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender estas enseñanzas. Ayúdanos a iluminarnos, Padre, cuando la vamos leyendo a través de todos los estudios para poder entenderte mejor. Y que al final, Padre, te demos la gloria y la honra y que tengamos ese temor reverente hacia ti, Señor. No porque tenemos miedo, sino porque entendimos quién eres, Señor. Y te respetamos, Padre, profundamente y te amamos profundamente. En este lugar, Padre, tú eres el que se lleva toda la gloria, el imperio y el honor, Señor. Quítanos de la mente cualquier cosa que te pueda quitar la gloria a ti, Señor. Tú eres el único que la merece, Señor. Te adoramos, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo amado que tú mandaste a morir en la cruz. Te bendecimos y te glorificamos y nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo, te dice Abba Padre cuando confesamos que tú eres nuestro Padre, nuestro papito, Señor. Y te damos gracias por ese sacrificio en la cruz, Señor. Por eso te damos la gloria y te la daremos siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así, amado hermano, vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, levante su mano. No necesita tener antigüedad. Todos pueden preguntar. Y la razón que hacemos esto, amado hermano, es para que vaya claro, que no lleve dudas. Y recuerde que no hay preguntas tontas. Amén. Hay gente que no pregunta porque le da pena. Pero esa pregunta le puede ayudar a otro que le da más pena. Así que si hay preguntas, levante la mano. Si no hay, también, no hay problema. No es obligación preguntar. Vamos a ir a la página de Facebook y si no, vamos a quedar despedidos. Amén.
Así que ponga el tiempo y ya está. Si hay alguna pregunta, levante la mano. Allá hay una, hermano. La pregunta capciosa que hiciste, que a algunas personas les muestra ruido en eso de que la existencia de Dios. Es bueno dejar claro que Dios, por eso es que estudiamos el atributo de la seidad, porque Él subsiste en sí mismo. Amén. Él es como dice la palabra, Él es el principio y Él es el fin. Antes ni después de Él no hay nada. Amén. Entonces, cuando decimos que no existe, es que Dios Es. Y lo que existe ha sido creado. Amén. Está buena el ejemplo que hiciste del Big Bang, porque para que haya una explosión tiene que haber una acción y al mismo tiempo tiene que haber esa materia para que haya esa explosión. ¿Quién creó esa materia? Entonces, ¿quién hizo esa acción? Ajá, exactamente. Y la explosión de todo, ¿quién lo hizo? Es algo muy claramente. El asunto que siempre la ciencia y los científicos siempre van a ir en contra del Señor para poner sus propios argumentos, sus propias teorías para que sean coherentes ante todos y dejando siempre. Pero en sus adentros creo yo que los científicos y algunas personas, hasta los ateos, ellos reconocen que hay Dios. Amén. Sí, así es. Hay un ejemplo que ponen los ateos y los científicos que es de la cadena, que dice que este mundo es una cadena y todo se fue dando por cadena. Entonces ponen la imagen como de una cadena con eslabones. Pero si, imagínate la cadena, empieza aquí, 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 aquí. Esa cadena tiene que tener un final. ¿Quién está agarrando la cadena? Terminaría en el mismo ejemplo, Dios. Amén. 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 ¿Alguien más? Hermano Henry. Ok, gracias hermanos por la enseñanza, fue mucha bendición. Hablando acerca de que Dios tiene vida en sí mismo y que no necesita nada de nadie, Juan Calvino dijo que nadie se vanagloríe en sí mismo, cada uno es un demonio. Todo el bien que tiene lo tiene en Dios. Amén. Porque ¿qué tienes por ti mismo que no sea el pecado? Si quieres tomar lo que es tuyo, toma tu pecado, porque la justicia le pertenece a Dios. Y la pregunta que tenía, hermano, es en Juan 5:26 que leímos, porque así mismo como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Cuando Jesús está hablando acerca de esto, se podría entender de que el Hijo no tenía vida en sí mismo, pero Jesús está hablando acerca de su humanidad, no de su divinidad, ¿verdad? Sí, porque como humano murió, pero como Dios volvió a tomar su vida. Entonces está hablando de la humanidad de Cristo. Recuérdense de la unión hipostática de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Muchas cosas de hombre las vimos, que él se cansaba, que tenía hambre, que le daba sueño, que le daba sed como hombre, pero como Dios vimos el ejemplo ahora que él sabía todo también. Entonces hay que ver cuando cuando Cristo habla en su humanidad y cuando habla en su deidad. Amén. Entonces otro ejemplo, hermano, que creo que fue el príncipe de los pastores, ¿cómo se llama? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice: todo lo bueno que ves en mí, eso es de Dios, y todo lo malo que ves en mí, eso es mío. Así aplícamelo a mí. Lo bueno es de Dios y lo malo es mío. Y podríamos decir lo mismo, hermano. Dice que todas nuestras buenas obras fueron predestinadas desde antes de la creación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas. Es Dios que hace lo bueno en nosotros. Amén. Si no hay más preguntas, hermano, ¿hay comentarios o algo en la página de internet? Sí, Sara Hernández dice bendición. Dios te bendiga, Sara Hernández, hasta Honduras. Dania Mercedes Acosta Rivas dice bendiciones para todos. Dios te bendiga, Dania, hasta España, si no me equivoco, hermano, de España. Ven, hermano, gracias a Dios, nos miran en todos lados y está aprendiendo la gente junto con nosotros. Oremos porque sea más gente que quiera aprender la palabra de Dios, la sana doctrina.
Y por eso le hacemos la invitación a todos aquellos que no tienen dónde congregarte y quieres ser parte de nuestra familia, te invitamos a que te congregues con nosotros. ¿Hay algo más, hermano? Sí, Maggie Carrión dice saludos y bendiciones. No quiero perderme ninguna de estas clases. Dios bendiga su vida y le siga dando sabiduría. Amén, gracias y Dios te bendiga, Maggie Carrión, hasta Houston, Texas. Espero que te dé la oportunidad, Dios, de no perderte ninguna. Amén. ¿Hay algo más, hermano? Entonces, hermanos, vamos a quedar despedidos de la página de internet, no sin antes recordarle que estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonard, North Carolina. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Compartan nuestras enseñanzas para llegar a más personas con ellas, hermanos. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos el miércoles a las 7 en el estudio, que también está muy bueno, amado hermano, del libro de Números. Así que nos despedimos de la página de internet. Dios los bendiga.